estudiante, vamos a continuar con el tema de sucesiones. Le habla el profesor Osvaldo Larreal. Vamos entonces a hablar el día de hoy de límites de sucesiones, continuando con el tema de sucesiones. Para iniciar tenemos que recordar un poco la definición de lo que es una sucesión. ¿Bien? Recordamos un poco lo que es el tema, lo que es la definición de sucesión. Recuerden que es una función que a cada número natural le asigna uno dentro de un conjunto. Es una sucesión de un conjunto. ¿Está bien? Entonces, usando esas definiciones, teniendo en mente que es una función, entonces lo que vamos a hacer es ahora ver cuáles son las gráficas de esas sucesiones. ¿Está bien? Recuerden como le estaba diciendo, ¿no? Que para cada n le asocia un elemento del conjunto. En este caso, la asociación es para cada n es 2n menos 1.5. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, si colocamos 1 nos da 0,5, si colocamos 2, 2,5, si colocamos 3, 4.5. Esos son puntos que en este caso, si hiciéramos el cambio de la n por una x, estuviéramos trabajando sobre una línea recta, ¿no? Entonces son puntos que pertenecen a una línea recta, pero son exactamente estos punticos azules de la línea recta. El 1 corresponde, digamos, en el eje de las x, que en este caso será la n, y en el eje de las y corresponde al 2n, el 2n menos 1.5. Así, de esta manera tenemos que para el 1 tenemos 0,5, para el 2 tenemos 2,5, para el 3 tenemos 4,5 y así sucesivamente tendríamos cada uno de estos puntos. Vamos a establecer ciertas diferencias entre varias sucesiones y ver qué nos indica cada una de estas diferencias. Vamos a ver otra sucesión. En este otro caso tenemos una sucesión que si hiciéramos el cambio, si le llamamos a los números reales en lugar de trabajar con números naturales, tendríamos un polinomio sobre otro polinomio, ¿no? Es decir, tendríamos una función racional. En este caso tenemos para n igual a 1 tenemos 2, para 2 tenemos 0,6 y así sucesivamente tendríamos cada uno de esos puntos que pertenece a una función que tiene asíntotas, ¿no? Si se observa, esta función va decayendo y se va acercando a un eje. ¿Está bien? Lo interesante es que vean las diferencias que existen entre ambas sucesiones. Miren, la anterior es esta. ¿Está bien? En esta sucesión observen que ella va creciendo y no tiende a ningún eje horizontal, mientras que esta otra va bajando y tiende a un eje, ¿no? A ver, el comportamiento de que vaya bajando de izquierda a derecha significa decreciente, y el comportamiento que se vaya acercando a un eje horizontal se llama convergencia. ¿Está bien? Estamos hablando de términos informativos, de carácter informal. ¿Está bien? Estamos hablando de términos de carácter informal y por tal motivo más adelante vamos a dar las definiciones formales. En este otro ejemplo, la sucesión crece, ¿no? Y no tiende a nada. Entonces, en este sentido, vamos a definir lo que significa que sea creciente, decreciente y que converja. ¿Está bien? Aquí vemos otro ejemplo. En este otro ejemplo, pareciera que fuera también una línea recta. En realidad no lo es, ¿no? Este de acá es la inversa del ejemplo anterior. ¿Está bien? En este caso tenemos n. Para n tenemos 2n al cuadrado más n menos 1 sobre n más 1. ¿Está bien? Para n igual a 1 tenemos 0,5. Para n igual a 2 tenemos 1,6 periódico y así sucesivamente tendríamos cada uno de los puntos. Pareciera en la gráfica que fuera de la ecuación de una línea recta. Si ustedes hicieran las cuentas acá, hicieran la división de esto, lo pueden ver como polinomio, la división de dos polinomios, tendrían, suponiendo que la n es racional, perdón, es real, entonces tendríamos una n menos 1 sobre n más 1, es decir, que es
es como ver una ecuación, una función lineal más una hipérbola, ¿está bien? Este de acá también tiene un comportamiento como decreciente, ¿está bien? Va creciendo, tiene un comportamiento así similar a que va creciendo, ¿está bien? Entonces vamos a establecer relaciones, vamos a establecer diferencias que cada una va a tener, ¿está bien? Este de acá, si observan, tienen n para n es coseno de n pi, ¿está bien? Es decir, si colocamos n igual a 1, observen, tendríamos coseno de pi. Si colocan n igual a 2, tienen coseno de 2pi. Coseno de pi vale menos 1. Coseno de 2pi vale 1. Coseno de 3pi vale menos 1. Coseno de 4pi vale 1. Y entonces así sucesivamente van obteniendo cada uno de estos puntos. En realidad, coseno de npi es menos 1 elevado a la n. Entonces, observen que aquí tiene un carácter diferente a lo anterior, ¿no? Tiene un carácter oscilatorio, ¿está bien? Tiene un carácter oscilatorio, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y así sucesivamente vamos obteniendo cada uno. Observen que aquí no va a tender al eje de a algún eje, ¿está bien? Por esa razón, en este caso, como no tiende a ningún eje, también no es convergente. Cuando ocurre que no sea convergente, lo vamos a llamar divergente. ¿Está bien? Cuando converge, da un número, tiende a un número. ¿Está bien? A ver este otro. Este de acá tenemos el seno de n sobre n. En este caso, tenemos también oscilaciones, ¿no? Pero si observan, las oscilaciones cada vez se van haciendo más pequeñas. Se van haciendo más pequeñas y van tendiendo al eje al eje horizontal, un eje horizontal en este caso, al eje cuando y vale 0, si llamamos y a la altura, ¿está bien? En este otro caso, si cambiamos, si lo llamamos en lugar de n, lo llamamos a los números reales, tendríamos un polinomio que es creciendo, una función polinomial, ¿está bien? Que es creciente, ¿está bien? Crece y no tiende a ningún eje horizontal, por lo tanto es creciente, simplemente. Este de acá ya se estudió anteriormente cuando colocamos el coseno de npi, entonces va a estar oscilando entre menos 1, 1 y por lo tanto esa de allí no converge. ¿Está bien? Esta otra es parecida, pero ten cuidado, va oscilando pero va decayendo de tal manera que si observan se va acercando al eje de las x, al eje x, es decir, y igual a 0, tiende al y igual a 0. Bueno, con todo lo que le he dicho, ahora vamos a hacer las definiciones formales. Primero, ¿qué significa que sea el límite? ¿Qué es el límite? La definición formal de límite es exactamente la misma o es casi igual que la definición formal que tenían de límite para funciones de números reales, ¿está bien? De funciones de números reales, exactamente. Y cuando existe ese límite se dice que converge, y más aún, converge a esa cantidad, ¿está bien? En caso contrario se dice que diverge simplemente, es decir, no converge significa que diverge, ¿está bien? Como les he comentado anteriormente, recuerden que la su n en sí es una función de n, ¿no? Si nosotros tenemos una función f de x, tal que su restricción a los números naturales sea la de n, la su n, entonces tendríamos que si aplicamos el límite de x cuando tiende a infinito de la función, sería exactamente el mismo límite o la convergencia a la que tiende la función. ¿Está bien? Primer teorema y bastante importante. Eso es un teorema bastante interesante que podemos usar. Propiedades del límite, ¿no? Las propiedades del límite con respecto a la suma, con respecto a la resta, la multiplicación de un número por una función, todo así se maneja igual, y con respecto al producto, todo eso se maneja de forma muy similar. En realidad es la misma definiciones de límites, recordando que ya tenemos un teorema que es el que nos da soporte sobre todo esto, ¿está bien? Con respecto a la división, tengan cuidado cuando dividen, no puede ser el denominador no puede ser 0, ¿está bien? No puede ser 0 y hay que descartar ese caso. Un teorema bastante importante es el de Sawey.
tiene varios nombres, teorema del Sandwich. En sí lo que dice es que si tenemos dos sucesiones tales que ambas tienden al mismo límite y una es mayor que la otra y tienen una tercera que está intermedio entre las dos, entonces por lo tanto la tercera, esa nueva que se ha colocado, tiene que tender también al límite. ¿Está bien? Eso es lo que dice. Estamos trabajando con sucesiones de números reales. Otro teorema bastante interesante que se puede deducir de lo anterior es que si tienen una sucesión que tiende en su valor absoluto tiende a 0, entonces la sucesión tiende también a 0. Bueno, esta se obtiene directamente de la definición de continuidad. Si una función es continua, entonces el límite con respecto al límite es simplemente evaluar la función en el límite. ¿Está bien? Eso es por continuidad. Ese teorema es por continuidad. Bueno, anteriormente habíamos hablado de lo que habíamos dicho informalmente lo que significa creciente y decreciente. Formalmente significa que cada elemento crece cuando cada elemento es mayor que el anterior, es mayor o igual. ¿Está bien? Eso es monótonamente creciente, y si es mayor se dice que es estrictamente creciente, y si es menor se dice lo contrario. ¿Está bien? Si es menor o igual, cada término que se va obteniendo es menor o igual que el anterior, entonces se dice que decreciente, monótona decreciente, y si es menor exactamente se dice estrictamente decreciente. Una sucesión, las sucesiones que son creciente o decreciente en general se llaman monótonas. Por otro lado, es exactamente la misma definición de crecimiento y decrecimiento de funciones. Acotada significa que va a tener un tope. Acotada superiormente quiere decir que va a tener un tope superior, llega hasta allí, no puede sobrepasar de allí, y acotada inferiormente que llega por allí hasta, eso es lo mínimo que puede tomar, tiene un tope inferior y es lo mínimo, es decir, tiene un tope inferior y de allí no puede pasar. ¿Está bien? Tiene unos márgenes. ¿Está bien? Cuando tiene un margen inferior y un margen superior, eso significa que está totalmente acotada, es decir, acotada. ¿Está bien? Si está el margen por arriba, se dice, como estaba diciendo, acotada superiormente, y si está por debajo, es inferiormente. ¿Está bien? Si tiene un número que lo supera todos los elementos. Bueno. Un teorema que relaciona exactamente lo que es la monotonía y que sea acotada es este, ¿no? Que si una sucesión es monótona y acotada, por lo tanto converge. Esto es un teorema bastante importante y su uso es interesante. Vamos a los ejemplos que había colocado anteriormente. El primer ejemplo que colocamos fue el de a sub n igual a 2n menos 1.5. Se pide ayer el límite. Bueno, ya le hemos dado propiedades, teoremas que podemos aplicar acá. Usando las propiedades, recuerden que el límite se distribuye con respecto a los números. Primero convertimos esto a función de números reales, es decir, transformamos, en lugar de colocar n, colocamos x y aplicamos simplemente el límite. Sacamos el 2, colocamos el límite de x menos el límite de 1.5 simplemente, y bueno, y como ya esto que está acá tiende a infinito, por lo tanto todo tiende a infinito. Eso quiere decir que en este caso, como tiende a infinito, ¿qué significa eso? Que no converge. ¿Sabes? Es decir, es divergente, no converge. En este otro caso, observen, lo primero que tienen que observar que si colocan la n tendiendo a infinito, el numerador y el denominador tendrían infinito sobre infinito, ¿está bien? Observe que también hemos cambiado la n, en lugar de colocar una n, hemos colocado x. Se ha cambiado directamente para aplicar los teoremas. ¿Está bien? Repito, si coloco n, x tendiendo a infinito, tendría infinito sobre infinito. ¿Está bien? Eso de allí se conoce como indeterminación. Para eliminar esa indeterminación, lo que hacemos es dividir entre la x de mayor grado. Vamos a dividir arriba y abajo el numerador y denominador entre x al cuadrado. Es decir, hemos transformado la ecuación, la función anterior en esta otra. ¿Está bien?
Dividiendo el numerador, cada elemento del numerador, o cada sumando del numerador y cada sumando del denominador entre x cuadrado, obtenemos en el numerador 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado, y en el denominador 1 más 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Cuando la x tiende a infinito, el 1 sobre x tiende a 0 y el 1 sobre x cuadrado también tiende a 0. Mientras que en el denominador solamente nos va a quedar el 1, porque los otros dos también tienden a 0. Por lo tanto, esta converge y converge a 0, perdón. Converge y converge a 0 porque el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 1. Por lo tanto, converge a 0. Entonces, converge y converge a 0. Este otro caso, si ustedes observan, es exactamente el inverso del anterior. El inverso multiplicativo. Por tal motivo, al aplicar límite, hacemos totalmente el mismo procedimiento, pero aquí nos va a quedar al revés, ¿no? Es decir, nos va a quedar 1 sobre 0. En este caso, lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 0. Cuando tenemos este comportamiento, tendríamos que entonces tiende a infinito. ¿Está bien? Por tal motivo, diverge. ¿Está bien? Este otro ejemplo. En este otro ejemplo, lo que hay que observar es que el coseno de npi es exactamente menos 1 elevado a la n. Bueno, si ustedes observan, no tiene un número fijo, es decir, va a estar oscilando entre menos 1 o 1. Si es par, va a ser 1, y si es impar, la n va a ser menos 1. Por lo tanto, como está oscilando, no tiene un límite, ¿está bien? No existe límite. Así, de esta manera, no converge, es decir, diverge. Otro ejemplo. En este otro caso, tenemos el seno de n sobre n. Bueno, como la n tiende a, como en este caso hemos cambiado la n por una x, como la x tiende a infinito, hay que observar lo siguiente, que la función seno está acotada entre menos 1 y 1, ¿no? ¿Está bien? Observen que la función seno está acotada entre menos 1 y 1, y si dividimos entre x, estamos considerando que la x es mayor que 0, recuerden que la n acá tiende a infinito, entonces vamos a considerar que la x es mayor que 0, y entonces tendríamos menos 1 sobre x es menor o igual que el seno de x sobre x, y eso es menor que 1 sobre x. Bueno, esto es simplemente, estamos aplicando el teorema del sándwich. Cuando hacemos tender a ambos extremos a infinito, ambos tienden a 0. Por tal motivo, el centro, lo que queda en el centro, tiende a 0. ¿Está bien? Por lo tanto, converge y converge a 0. ¿Está bien? Este otro ejemplo, aplicamos directamente el límite de n tendiendo a infinito, ¿no? Si colocamos el límite tendiendo a infinito, tendríamos digamos, en n cuadrado tendríamos infinito más 2n, también tendríamos infinito menos 5, nos quedaría totalmente infinito. No hay mucho que ver allí, por lo tanto es divergente. Este otro ejemplo ya se ha tratado anteriormente cuando vimos el coseno de npi. ¿Está bien? Por tal motivo, aquí tenemos que diverge y es decir, no converge. ¿Está bien? Tanto tenemos que diverge la sucesión. Este otro ejemplo tenemos fíjense esto, tenemos el menos 1 elevado a la n. Aquí aplicamos simplemente lo que vamos a colocar es el valor absoluto. ¿Está bien? Aplicamos uno de los teoremas colocando el valor absoluto. Observen que tenemos allí, se transformaría en esto, el límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n. Y esto de acá, cuando hacemos la n tendiendo a infinito, esto tiende a 0. Por tal motivo, converge y converge a 0. Estos son ejemplos adicionales, no los coloqué en la gráfica, pero bueno, son del mismo tipo. ¿Está bien? En este caso, tendríamos, si hacemos el cambio de la n por la x, tendríamos una función racional y ya ustedes saben cómo se hace en este caso, se divide entre la x, en este caso, ¿no? Entonces tendríamos el límite de x tendiendo a infinito de x menos 1 sobre x. Y esto, aquí, lo que se hace es dividir arriba y abajo, numerador y denominador, entre x. Así, de esta manera tenemos el límite de x tendiendo a infinito de 1 menos 1 sobre x. Cuando la x tiende a infinito tendríamos 1. Así tenemos que converge a 1. En este otro ejemplo es totalmente similar. Hacemos el mismo procedimiento y así obtenemos que también vale 1. ¿Está bien? Este de acá sí es interesante, ¿no? Si observan, aplicamos primero el límite. El numerador y el denominador tendríamos infinito sobre infinito. ¿Está bien? Pero fíjense que el denominador no es del tipo polinomial, ¿no?
Esta es exponencial. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital se aplica siempre que tengan 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, aplicamos L'Hopital, tendríamos, en este caso tendríamos 2x sobre, es decir, denominador, tendríamos la derivada de esto. ¿Está bien? Recuerda que estamos derivando numerador y denominador. La derivada de 2x, eso es el logaritmo de 2 por 2 elevado a la x. Y la derivada del 1 vale 0, ¿no? Así de esta forma obtenemos esto. Si observan nuevamente, aplicamos el límite, tienen 0 sobre infinito sobre infinito, y entonces debemos aplicar nuevamente el mismo procedimiento. Vamos a aplicar entonces la derivada del numerador y la derivada del denominador. Entonces arriba tienen 2 y en el denominador tendrían el logaritmo de 2, pero como estamos derivando nuevamente esto, tendríamos nuevamente el logaritmo de 2, entonces nos quedaría el logaritmo al cuadrado. Arriba queda un 2, pero abajo tiene el logaritmo al cuadrado de 2 por 2 elevado a la x. Cuando la x tiende a infinito, el denominador tiende a infinito. ¿Está bien? Y por tal motivo obtendrían que todo esto vale 0. ¿Está bien? Entonces, esta también converge y converge a 0. Estos son varios ejemplos, varios ejercicios que quiero mostrar para que puedan resolver todos los problemas planteados. Bueno, esto es todo lo que quería explicar. Gracias por todo. Saludos.